Bienvenido a un ejemplo de integración numérica. Queremos usar la regla del punto medio con n igual a 3 para aproximar la integral definida dada. Observe cómo nos estamos integrando en el intervalo de 1 a 5. Y dado que n es igual a 3, usaremos 3 rectángulos para aproximar esta integral definida. Y como estamos usando la regla del punto medio, usaremos el punto medio de cada subintervalo para luego determinar el valor de la función que será la altura de cada rectángulo. Comencemos por determinar el ancho de cada subintervalo, que es igual a delta x, que es b menos a dividido por n, donde a y son los límites de la integración. Delta x es igual a 5 menos 1. Dividido entre n, que es 3, por lo que el ancho de cada subintervalo va a ser 4/3 de una unidad. Echemos un vistazo a la gráfica de esto. Aquí está el gráfico de nuestra función o el integrando. Y porque estamos integrando de 1 a 5. 1 será x sub 0. Y dado que delta x es 4/3, podemos agregar 4/3 a x bajo 0 para encontrar el final del primer subintervalo. 1 más 4/3 estaría en algún lugar aquí. Esto sería x sub 1. Agregue 4/3 nuevamente, estaríamos en algún lugar aquí que sería x sub 2. Agregue 4/3 nuevamente y esto sería x sub 3. Observe cómo esto también es igual a b, el límite superior de integración. Y ahora, como estamos usando la regla del punto medio, sigamos adelante y aproximamos el punto medio de cada subintervalo. Tal vez el punto medio estaría en algún lugar aquí para el primer subintervalo, en algún lugar aquí para el segundo subintervalo, y en algún lugar aquí para el tercer subintervalo. En estos puntos medios, ahora determinaremos el valor de la función. ¿Cuál será la altura de cada rectángulo? Para este primer subintervalo, esta sería la altura del primer rectángulo para que el rectángulo se vea más o menos así. Para el siguiente subintervalo, esta sería la altura del rectángulo. Observe cómo el valor de la función es negativo, por lo que el rectángulo en realidad se parece a esto. Como el valor de la función es negativo allí, podemos pensar que esto nos da un área negativa y luego para este último subintervalo, el valor de la función estaría en algún lugar aquí, por lo que este sería nuestro rectángulo. Y nuevamente, debido a que el valor de la función es negativo aquí, podemos pensar en esto como un área negativa. Esta área nos daría un valor positivo, estos otros dos nos darían valores negativos. Ahora sigamos y calculemos estas tres áreas. Nuevamente, delta x es igual a 4/3. Si miramos esta fórmula aquí para la regla del punto medio, tenemos la suma de, en nuestro caso, y es igual a 1 a 3 ya que n es 3 de f de x sub y menos 1 más x sub y dividido por 2. Este promedio aquí nos da el punto medio de cada intervalo en el que luego encontramos el valor de la función para determinar la altura del rectángulo. Luego multiplique esto por delta x, el ancho de cada rectángulo. Ya sabemos que x sub 0 sería a 1, x sub 1 ya que delta x es igual a 4/3 sería 1 más 4/3 o 7/3. X sub 2 sería 7/3 más 4/3 o 11/3. Y x sub 3 sería 11/3 más 4/3, que es 15/3 o solo 5. Observe cómo es esto b. La integral de 1 a 5 de x al cuadrado negativo más 2x es aproximadamente igual a, usando nuestra fórmula aquí tendríamos f de cuando y es 1 tenemos x sub 0 más x sub 1 dividido por 2, que es 1 más 7/3 dividido por 2. Esta sería la altura del primer rectángulo multiplicado por delta x o 4/3, que es el ancho del primer rectángulo. Más f de cuando y es 2, tenemos x sub 1 más x sub 2. Dividido por 2 que es 7/3 más 11/3. Dividido por 2 veces delta x. Nuevamente, este es el corazón del segundo rectángulo multiplicado por el ancho más f de cuando y es 3. Tenemos x sub 2 más x sub 3 dividido por 2, que es 11/3 más 5 dividido por 2. Veces delta x que es 4/3. Ahora tenemos f de, este será 1 más 7/3 que es 3/3 más 7/3 que es 10/3. Y luego dividido por 2 es lo mismo que multiplicar por 1 2. 10/3 veces 1 2 simplificando aquí nos daría 5/3. Entonces,
f de 5 3 veces 4 3. Además aquí tenemos 7 3 más 11 3, eso es 18 3, que es 6. 6 dividido por 2 es 3, entonces f de 3 veces 4 3, además aquí tenemos 11 3 más 5. 11 3 más 15 3 sería 26 3. Y luego 26 3 dividido por 2 o 26 3 veces 1 2. Nuevamente esto se simplifica a 13 3. Tenemos f de 13 3 veces 4 3. Ahora vayamos y encontremos estos valores de función. Para hacer esto usaremos la calculadora. Sigamos adelante y escriba la función en y1, así que presionaré y es igual y luego negativo al cuadrado. Más 2x. Y ahora voy a volver a la pantalla de inicio. Segundo modo. Entonces, para encontrar f de 5 3, podemos presionar la flecha derecha de bars, Enter, Enter. Y luego, en lugar de f de 5 3, podemos escribir y1 de 5 3. Y esto nos dará el valor de nuestra función. Presionamos Enter, convertiremos esto nuevamente a una fracción presionando más Enter, Enter. Entonces tenemos 5 9, lo que significa que para este primer producto tendríamos 5 9 veces 4 3. Más encontrar f de 3. De nuevo, bars, flecha derecha, Enter, Enter, luego entre paréntesis 3. Lo que nos da 3 negativos. Tenemos 3 negativos que agregaremos como 3 negativos más de una vez 4 3 más f de 13 3. Así que de nuevo, bars, flecha derecha, Enter, Enter. Y luego paréntesis 13 3. Matemáticas Enter, Enter. Negativo 91 9. Nada se simplifica aquí, así que tenemos más de 20 27. Aquí solo tendríamos 4 negativos. Y aquí tendríamos negativo 364 27. Esto saldrá a negativo 452 27 o como una aproximación decimal esto es aproximadamente negativo 16.7407. 7407. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.